Acción. ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Lo ves? ¿Allí? ¿Qué es eso? Dios mío. No puede ser. Desde hace casi un siglo, la gente ha informado de contactos con objetos voladores no identificados y seres extraterrestres en todo el mundo, cuando menos lo esperaban. Desde impactantes encuentros cercanos de primer tipo ¡Qué miedo! a los terroríficos encuentros de séptimo tipo. Desde que tuve el encuentro, he conocido a muchas personas que me han contado sus experiencias. Ahora, por primera vez en la historia, el gobierno estadounidense ha reconocido públicamente la existencia de fenómenos aéreos no identificados. Se están produciendo y no sabemos qué son. Pero si vienen los extraterrestres... ¿Qué diablos? O si ya están aquí... Oh, Dios mío. ¿Qué quieren? ¿Estamos preparados? No tendríamos opciones contra ellos. Dios, aquí vienen. Encuentros alienígenas desclasificados. Esta noche llega el esperado informe sobre los fenómenos aéreos inexplicables, pero no las respuestas. Mira eso. Está girando. Son altos funcionarios que han dicho, esto es real y no sabemos qué son. Por primera vez, en un breve informe de 9 páginas, el Pentágono reconoce que se producen eventos en los cielos que no pueden entender y que desafían las leyes físicas. Se ha zambullido. Se ha zambullido. Y los investigadores están trabajando para descubrir qué hay tras esas revelaciones. Rumbo oeste. Melissa Tittle es una periodista e investigadora de ovnis decidida a desvelar la verdad. Llevo unos 12 años investigando ovnis. Mi padre era militar y yo quería encontrar una forma de dar con la verdad y de descubrir qué patrones experimentaban los contactados. El exagente especial e investigador Ben Hansen también conoce los secretos y encubrimientos del gobierno de su país. En resumen, es bastante asombroso, porque el gobierno ha dicho ahora a los estadounidenses que no tienen ninguna prueba de que ninguno de estos casos indicara que fueran de nuestros adversarios. Ahora bien, ninguno de estos casos indicaba que fuera un programa secreto que estuviese probando el gobierno. Todo empezó en 2017, cuando se filtraron al New York Times 3 vídeos del ejército estadounidense de fenómenos aéreos no identificados. En julio de 2021, el Pentágono se vio obligado a romper su silencio. Dios mío. ¿Veis eso? ¿Dónde? Mirad eso. Pero los relatos de los testigos de los encuentros cercanos... ¿Qué? ¡Oh, Dios! ...se suceden desde hace décadas. Y cada vez son más. ¿Qué es eso? Naves extrañas. Objetos voladores no identificados aparecen en nuestros cielos. En la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea intentábamos desinformar a la gente que avistó ovnis o tuvo algún tipo de incidente con ellos. Pero pese a los intentos del gobierno por desacreditar a los testigos, los ovnis siguen llegando. ¿Qué es eso? Llegando. ¡Wow! Y llegando. ¡Qué objeto tan extraño! El 46% de los estadounidenses cree que los ovnis son una amenaza real. ¡Oh, Dios mío! Es decir, 150 millones de personas. ¡Wow! Una de las consecuencias de este informe es que ha alentado casi de inmediato a mucha gente que se sentía marginada. A muchos cargos importantes, por ejemplo, en el ejército o la policía, a pilotos que temían por sus puestos de trabajo si hablaban de ello. Pero ahora, creo que pueden darse a conocer y hablar del tema con seriedad. En 1972, el astrofísico Joseph Allen Hynek, del proyecto Blue Book, clasificó los encuentros extraterrestres. Joseph Allen Hynek es considerado uno de los padres de la ufología y catalogó los llamados encuentros cercanos en los tipos primero, segundo y tercero. Un encuentro cercano de primer tipo sería ver un ovni, lo cual es una experiencia bastante intensa. En 2015 estaba embarcado en el Theodore Roosevelt. Estábamos en la costa de Florida y uno de mis compañeros llegó desde otra área y me dijo, oye,
Mira esto. Así que me senté en mi ordenador y me conecté. Este criptólogo de la Marina había trabajado con señales e información altamente secretas, pero nada le había preparado para lo que estaba a punto de ver. El que se ha convertido en uno de los encuentros cercanos de primer tipo más famosos. Vi los vídeos que ahora se conocen como Gimbal y Go Fast. Mira eso. Está girando. Las imágenes captadas por la cámara del cañón de un F-18 muestran un objeto parecido a una peonza desplazándose a una velocidad imposible con vientos en contra de 120 nudos. No se parece a nada que Matt ni sus compañeros hayan visto antes. Cuando lo vi por primera vez, realmente no sabía qué decir. Me quedé muy sorprendido e impactado. Para ser sincero, no recuerdo lo que pasó después. Fue un shock tan fuerte para mí que no pude comer durante varios días. Simplemente, tu visión del mundo cambia de inmediato. No era un vídeo de broma. No lo hizo alguien en Internet. Sabía que era real. Pasado un tiempo, me pregunté dónde tenía el sistema de propulsión. Ya sabes, cómo se mantiene en el aire. No disponemos de tecnología que pueda hacer eso. Así que lo vi varias veces. Mientras lo escudriñaba, empezó a darse cuenta de que estaba viendo algo posiblemente hostil, que no era de este mundo. Cuesta asimilarlo. Después de eso, una especie de sensación premonitoria empezó a apoderarse de mí. No podía deshacerme de ella. Pensé que estaba loco. Así que lo guardé todo en el fondo y lo olvidé. Mira eso, tío. La mayoría de la gente no quiere creer, porque eso implica que han de reestructurar su vida. Pero luego se dan cuenta de que necesitan que la verdad salga a la luz. He hablado con muchos testigos que han tenido encuentros con ovnis y extraterrestres y al principio no quieren creer, porque les han dicho toda su vida que los extraterrestres no existen. Dada la naturaleza de su trabajo, Matt guardó silencio. Por eso en 2017 se sorprendió al ver que los vídeos secretos Gimbal y Go Fast de 2015 aparecieron en Internet junto con otro vídeo conocido como Tic Tac, tomado en la costa de San Diego en 2004. Pero se sorprendió aún más cuando el gobierno de Estados Unidos dio un paso adelante para autentificar las imágenes filtradas. Lo que es realmente interesante es que no solo estamos viendo un aumento en la frecuencia de las publicaciones por parte del gobierno, sino que estas publicaciones suelen filtrarse primero. A veces la información se hace pública a través de estas filtraciones y luego los militares la confirman. Dicen, sí, fueron tomadas por nuestro personal. ¿Qué es eso, tío? Ha despegado. Se mueve. En otro de los vídeos filtrados que obligaron al Pentágono a actuar, un ovni muestra capacidades inexplicables. Es conocido como la esfera voladora. Se está acercando. Desplegad helicóptero cuanto antes. La esfera voladora fue filmada desde el puesto de mando del USS Omaha, justo antes de las 11 de la noche del 15 de julio de 2019. En ese momento, el buque de guerra se encontraba realizando maniobras a 100 millas de la costa de San Diego. La nave no identificada, de unos 2 metros de diámetro, siguió al buque durante aproximadamente 1 hora. Los investigadores afirman que hasta 14 de estos objetos rodearon al Omaha. Los vieron tanto dentro como fuera de los diferentes radares durante más de 3 días. Lo más desconcertante es que no fueron capaces de fijar los objetivos y no pudieron averiguar de dónde venían o hacia dónde se dirigían. Cuando se publicaron estas imágenes no podían creer lo que estaban viendo. Viajando entre 74 y 254 kilómetros por hora, apenas con la velocidad suficiente para que un avión convencional se mantenga en el aire, el objeto desaparece en la superficie del Océano Pacífico. Se ha zambullido. Marca rumbo y distancia. El objeto se sumerge. Envían un equipo para ver si hay restos y un submarino para rastrearlo. No encuentran nada.
¿A dónde fue? No hemos explorado ni la mitad de los océanos. No sabemos qué podría haber ahí abajo. Miramos al cielo esperando que algo baje, pero tal vez ya haya algo aquí. Después de la filtración de las imágenes, un grupo de trabajo del Pentágono verificó que las imágenes eran auténticas y que el objeto sigue siendo una incógnita. Pero a Matt Roberts, las imágenes le resultaron inquietantemente familiares. Lo primero que pensé al ver ese vídeo fue que era muy parecido a lo que vi en el año 2015. Mira eso. Arriba, ráfaga 40. Se ha zambullido. Marca rumbo y distancia. Dijeron, se ha zambullido, con lo cual algo se sumergió en el agua. Que yo sepa, nunca encontraron restos ni nada. Simplemente se desvaneció. Personalmente creo que se sumergió en el agua. Estas cosas tienen la capacidad de atravesar el espacio, el aire y pueden atravesar el agua. No disponemos de tecnología que pueda hacer eso. Ahora que el gobierno estadounidense empieza a reconocer encuentros cercanos militares, los ciudadanos comienzan a compartir cada vez más sus relatos. El gobierno, al publicar estos vídeos, da credibilidad a las personas que tienen vídeos que no pueden explicar, aunque les pasó. Y con relación a los informes, si no los creemos, es lo que le pasa al ejército. ¿Por qué se producen ahora tantas experiencias, avistamientos, interacciones? Preguntémonos, ¿por qué? En junio de 2021, Ann Chaps y su familia tuvieron un impactante encuentro de primer tipo en el punto más oriental de Canadá. 1, 2, 3, 4. Fui a visitar a mi madre y cuando salíamos por el camino de piedra, vi todas las luces en el cielo. Así que empecé a grabar. Eran muy grandes y brillantes. Una era muy roja. Realmente roja. Dios mío. Como fuego. Sí, como fuego. Ann parece filmar una nave enorme. ¿No son farolillos chinos? No, son demasiado grandes. Lo más interesante como investigador es que esto es auténtico. Así es como reacciona la gente cuando ve cosas completamente extraordinarias. Estoy grabando. Ann, están mostrando lo mismo en Estados Unidos. Esos objetos parecen adoptar una formación en el cielo. Y por sus reacciones sabemos que no se trata de un engaño por su parte. Veamos lo lejos que están. No son farolillos chinos. Después de ver eso, creo que un ovni. Wanda, ¿qué opinas? OVNI. En esta experiencia en concreto se puede sentir la emoción de esas mujeres. Están pensando, ¿qué significa esto para mí? ¿Esto es real? ¿Significa esto que sé que hay vida más allá de lo que conozco? Pensar que no estamos solos en este universo es maravilloso. Ann, esto no se ve todos los días. Y todo eso se nota al instante, y por eso estas interacciones son tan importantes. ¿Estabais emocionadas o emocionadas? asustadas? Emocionadas. Nunca nos asustamos. Nada nos asusta. Emocionada. Queríamos que nos llevaran. Mientras que algunas personas como Ann y su familia están encantadas con estos encuentros, muchas otras los encuentran aterradores, y luego están los escépticos. Elon Musk desplegó su constelación Starlink, que es una cadena de satélites que brillan y resplandecen, y es impresionante. Pero hemos visto que esos satélites se mueven en línea recta, y eso no es lo que vemos en Carbonier. Según el movimiento de las luces y que no estaban viendo satélites, Ann y su familia vivieron un genuino encuentro de primer tipo. Pero no es la primera vez que testigos ven una formación similar sobre sus cabezas. Durante años, unas extrañas luces que parecen formar una enorme nave triangular han angustiado a una población. Iba por el pasillo. Miré por casualidad a la ventana y vi las luces en el cielo. Un encuentro de primer tipo con implicaciones inquietantes. No había visto algo así. Fue muy intenso. Pensamos que nos estaban invadiendo.
En el último cuarto de siglo, los encuentros cercanos de primer tipo han aumentado. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Una nave! Te lo dije, las vi anoche. Y algunos revelan patrones inquietantemente similares. En mayo de 1997, Chad Granowski vivía con sus padres junto al lago de Oneida, en el norte del estado de Nueva York. Una noche miré a la ventana de la cocina y vi 3 luces en el cielo que, bueno, eran un poco peculiares. Mi padre, que estaba en la Marina, supo de inmediato que no pertenecían a un avión. Así que sacamos la cámara de vídeo y empezamos a grabar. Al principio eran 3 puntos brillantes que pasaron a ser 5 y luego hasta 12 luces pudimos ver en el cielo. Estuvieron ahí entre 3 y 5 horas en el transcurso de 2 días. Más de 100 testigos, algunos desde 300 kilómetros de distancia, informaron a las autoridades de las extrañas luces. Muchos escépticos dirán que se trataban de bengalas militares. De hecho, la base militar local dijo que eran bengalas, ¿pero lo eran? Todas esas personas que pensaban que estaban viviendo experiencias y querían respuestas fueron completamente rechazadas por los que no vivieron esas experiencias. Y se les dijo que no era verdad. Días después, mi padre y yo estábamos en el trabajo y mi madre llamó frenética. Dijo que un gran helicóptero negro que llevaba un disco negro iba y venía por la costa. Y cuando pasó sobre las casas, produjo una especie de perturbación electrónica que hacía saltar las alarmas de incendios y algunos aparatos. No sabemos si buscaba algo o emitía una especie de onda magnética para intentar borrar la cinta. Los residentes, preocupados, pidieron información sobre cualquier actividad reciente de los helicópteros en la cercana base aérea de Griffiths. Nos dijeron con sorna que no tenían helicópteros negros sin marcar y no se creyeron la historia. Hay que preguntarse, ¿hubo algún tipo de encubrimiento? ¿Intentaron bloquear las comunicaciones, borrar el vídeo? Claramente los estaban vigilando. Lo que hace que este avistamiento sea aún más convincente es que ocurrió solo meses después del famoso caso de Phoenix, Arizona. En marzo de 1997, miles de personas en Phoenix vieron extrañas luces sobre la ciudad. Hoy sigue siendo el mayor avistamiento masivo de ovnis en la historia de Estados Unidos. Más de una década después, Ben Hansen entrevistó a los testigos que recuerdan los encuentros con gran nitidez. ¿Dónde estabas? Estaba en la I-60. Volvía a casa del trabajo y vi esta enorme nave en forma de boomerang volando hacia mí. Frené bruscamente. Me bajé de la camioneta cuando se estaba acercando hacia mí. Se quedó a unos 10 metros sobre mi cabeza. Y recuerdo que pensé, podría golpearla con una piedra. Era de color gris metálico. Tenía miles y miles de hendiduras y simplemente se desplazaba lentamente, ocupando el 70% de mi campo de visión. De ella caía algo que parecía lava. Recuerdo que pensé que iba a quemarme. Estaba muy cerca de ella. Pero me quedé allí mientras pasaba y cuando la perdí de vista, empecé a llorar. Fue abrumador y lo tengo grabado en la mente desde ese día, desde aquel momento. Como en el encuentro en el norte del estado de Nueva York, las autoridades identificaron rápidamente las luces de Phoenix como bengalas encendidas en el curso de un ejercicio militar. Es lo típico. Cuando digo que vi las luces de Phoenix, me dicen que eran bengalas. Fui piloto de combate en Vietnam y una de nuestras misiones fue lanzar bengalas aéreas. Así que las he lanzado y he estado en tierra mientras nos atacaban con ellas.
Y aquello no eran bengalas. Eso es obvio. Poseer imágenes de ovnis puede incluso convertirnos en un objetivo. Solo existen 3 vídeos de las luces de Fénix y sus propietarios han sido acosados por el gobierno de Estados Unidos. Por los llamados hombres de negro. Un videoaficionado incluso desapareció misteriosamente. Chad recuerda la noche en la que alguien fue en busca de la cinta de vídeo, en la que grabaron las luces del lago Oneida. Estaba en la cama mirando hacia las ventanas y me di la vuelta porque sentí como si hubiera alguien en la habitación, como si hubiera una presencia. Entonces escuché un ruido y vi a un hombre alto. Creo que llevaba un sombrero y murmuraba. Le dije que qué quería y dijo, quiero la cinta, quiero la cinta. Lo repetía, la cinta, la cinta. Me incorporé. Escuché el tintineo del collar de mi perro que estaba en la habitación de mis padres y el tipo se giró rápidamente, miró y bajó rápidamente las escaleras. Dije, ¿pero qué ha sido esto? Ver una enorme nave en el cielo aterra. Pero lo que un instructor de vuelo militar observó en el cielo de Leland, Carolina del Norte, en 2014, aún sigue estremeciéndole. Ha decidido permanecer en el anonimato, pero envió las imágenes de su encuentro a MUFON, la mayor red de documentación mundial sobre avistamientos de ovnis. Creo que fue la noche posterior a la luna llena de mayo. Tenía puestas las gafas y vi que un avión venía hacia mí desde el norte, en dirección al sur. Obviamente he visto aviones con gafas de visión nocturna y puedes escuchar aviones a 5.000, 15.000 y 20.000 pies. Pero esto volaba bajo y en silencio. No le encontraba la lógica. La última cosa extraña que noté fue que cuando me quité las gafas para intentar ubicarlo en el cielo, no pude ver ninguna de las luces, ni las luces fijas, ni la única luz intermitente. Ben ha analizado el vídeo en repetidas ocasiones. Esto es algo muy interesante. Cuando el objeto avanza, en un momento una de las estrellas parece atravesar el objeto. ¿Cómo es posible? Bien, o se trata de 3 luces que viajan juntas en una formación casi perfecta, o hay algo más, y podría tratarse de tecnología de ocultamiento. Los de primer tipo son los encuentros cercanos más numerosos con diferencia, y pueden ser aterradores. Pero imagine que las naves espaciales dejen evidencias físicas. Los encuentros de primer tipo son avistamientos. Son sorprendentes y está genial documentarlos. Pero en los de segundo tipo quedan evidencias físicas, que para alguien como yo es algo increíble. Durante la investigación, muchas personas me han hablado de encuentros de segundo tipo. Vegetación quemada, radiaciones o marcas en el suelo que no encajan con aeronaves convencionales. El fotógrafo Kerry Mann tenía su cámara apuntando al cielo el 13 de junio de 2021, cuando se llevó el susto de su vida. Un encuentro de primer tipo que pronto se convertiría en uno de segundo. Estaba haciendo fotos nocturnas. Intentaba capturar la Vía Láctea, que estaría en su punto más alto sobre las 11:30 de la noche. Estábamos en un bosque de pinos. Estábamos bastante aislados. Allí no hay aeropuertos cerca y no se ven aparatos volando con frecuencia. Estaba haciendo algunas fotos nocturnas de las estrellas sobre el invernadero y entonces escuché un ruido muy fuerte que venía en esa dirección, desde la casa. Jamás había escuchado un ruido así. Era muy fuerte, pero no se parecía al ruido de los aviones o helicópteros. Era como un retumbo mecánico. No sé cómo describirlo, pero me asusté mucho. Miré hacia arriba y vi una especie de foco que bajaba. Solo recuerdo que vi una gran luz blanca, con este foco bajando a toda velocidad. Así que cogí el pesado trípode, lo giré e intenté sacar la mejor foto posible. Hice clic, 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 4 disparos. Entré en casa, metí la tarjeta de memoria en el ordenador
Vi las fotos y aluciné. No podía creer lo que estaba viendo. En algunas fotos se aprecia con claridad un foco o algo que baja. Me preguntaron qué veía, qué creía que era, y no lo sé, pero eso lo recordaba claramente. Kerry no podía imaginar lo que encontraría después. A la mañana siguiente, el cenador estaba volcado y a unos 20 metros, justo en el vado de la entrada. Fue muy raro. Fue una noche despejada, sin viento, sin tormentas ni nada, y estaba bien fijada al suelo. La mayoría de las personas que viven estos encuentros suelen estar un poco aterradas. No saben bien qué ha pasado. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Estoy en peligro? ¿Se repetirá? Esas son las emociones que veo cuando hablo con testigos de encuentros de segundo tipo. El encuentro de Kerry fue aterrador. Sobre todo porque ese tipo de nave ronda los cielos del medio oeste de Estados Unidos desde hace al menos 50 años. Fue vista por primera vez sobre la zona rural de Ohio en 1973 por 4 miembros de una unidad aerotransportada de la Reserva del Ejército estadounidense. El capitán Rick Jesse estaba al mando. Estábamos a unos 2000 pies de altura. Estábamos volando y todo iba de maravilla. Era una noche clara. Entonces, de repente, aparece una luz roja en el horizonte oriental y parece que viene hacia nosotros a mucha velocidad. A 500 nudos, o 600, o 1000 nudos, quién sabe. Mientras Rick mantenía la mirada en el panel de instrumentos, sus compañeros observaron el objeto. No podían creer lo que estaban viendo. Una nave metálica sin alas, con forma de puro, ventanas a lo largo de la parte superior y una luz roja en la parte delantera. Solo pude ver el objeto cuando estaba sobre nosotros. Y lo que noté fue una luz blanca muy brillante. Estaba muy cerca y eso nos preocupaba. El piloto inició inmediatamente maniobras evasivas. Hizo autorrotación, que en un helicóptero del ejército es cortar el motor y dejarte caer de forma muy agresiva. Pero el helicóptero no descendió ni un ápice. Según los miembros de la tripulación, el ovni tomó el control y elevó el helicóptero 800 pies en 10 segundos. Se movió rápidamente y nos dimos cuenta de que estábamos a una altura mayor a la que normalmente volábamos. Mientras trataban de recuperar el control, Rick se percató de que la nave había hecho algo más que elevar el helicóptero. La brújula se volvió loca. Daba vueltas y se detenía. Y apuntaba a un punto que no debía apuntar. Muy extraño. Fue más que extraño. Fue un encuentro cercano de segundo tipo. Evidencias físicas. De repente el helicóptero se estabiliza y el capitán Jesse consigue aterrizar. Al día siguiente, representaron lo que vieron. Curiosamente, ambos dibujaron objetos muy similares que se parecían a este. El objeto avistado por Rick y sus compañeros guarda un parecido asombroso con el que Kerry captó en Wisconsin. ¿Podría tratarse de la misma tecnología que deslumbró a Rick años atrás? Son muy similares. Los encuentros cercanos de segundo tipo no solo implican objetos en movimiento, también incluyen tierra carbonizada, quemaduras por radiación y apagones. Pero eso no es nada comparado con ver un extraterrestre o encuentro de tercer tipo. Un encuentro de tercer tipo es dar supuestamente testimonio de los ocupantes extraterrestres. Este tipo de encuentro parece estar aumentando. Los testigos no ven una nave, sino que tal vez la encuentran aterrizada y los alienígenas están fuera de ella o interactúan con los testigos en sus casas. Todos los testigos que supuestamente han interactuado con extraterrestres con los que he hablado se hacen básicamente las mismas preguntas. ¿Qué quieren? ¿Qué planes tienen? Quienes viven encuentros de tercer tipo
Suelen describir detalladamente a los alienígenas. Es un ser de ojos enormes. Tiene la piel gris, grisácea, negruzca. Mide unos 2 metros. Es muy alto y delgado. Y estoy aterrorizada, pero no puedo gritar. Tuvo un encuentro con lo que en ufología se conoce como un gris. Los grises altos tienen fama de ser controladores o manipuladores. Tienen malas intenciones. Es una de las muchas especies que protagonizan los encuentros de tercer tipo. Los seres mantis también se alimentan de ti. Algunos testigos han vivido experiencias espantosas con ellos. Parecen un cruce entre un humano, una salamandra y una mantis religiosa. Tienen unos antebrazos enormes. Yo estaba horrorizado. Cuando alguien tiene una experiencia reptiliana, tiene miedo y siente que le han arrebatado el control. Esta cosa tenía el cuerpo de un humano, la cabeza de una criatura, y tenía una mandíbula enorme, muy pronunciada. Quienes realmente afirman haber visto extraterrestres o haber interactuado con ellos son muy cautelosos al hablar de ello. Así que quién sabe cuántos cientos de miles de personas más han vivido experiencias similares, pero no quieren decir nada. Bruce Solheim es una de esas personas. Es expiloto del ejército estadounidense, becario del programa Fulbright y profesor doctorado en historia estadounidense. Mis primeras experiencias con extraterrestres o ovnis me las guardé. Hay gente en ciertos ámbitos laborales especiales y en cualquier ámbito que tiene miedo. Cuando empiezas a hablar de estas cosas, no hay vuelta atrás. Pero ahora que Estados Unidos ha confirmado la existencia de ovnis, Bruce cuenta su historia ante las cámaras por primera vez. Tenía 6 años. Me acosté en el dormitorio de abajo de nuestra casa en Seattle. En medio de la noche, mi gato saltó de la cama y me desperté. El felino se acercó a la ventana, que inmediatamente se llenó de una potente luz. Luces extrañas que venían de todas direcciones. Pero me sentía como sedado, como si no pudiera articular lo que quería decir o estaba pensando. Estaba como drogado o sedado. Entonces lo vio. Vi lo que ahora clasificaríamos como un extraterrestre alto. Su cabeza tenía forma de lágrima invertida. Fue bastante aterrador. Pensé que era un monstruo. Atónito salió corriendo de su habitación. Pero cuando intentó explicar lo que vio, se quedó literalmente sin palabras. Mi experiencia fue tan traumática que no hablé durante 2 años. Tuve que asistir a terapia. Tras su horrible encuentro de tercer tipo, Bruce Solheim optó por no hablar de ello. El ser alienígena que se me apareció tenía un aspecto aterrador, espeluznante. Era muy alto y no tenía aspecto humano. Así que pensé que era un monstruo. Pasarían décadas antes de que compartiera su experiencia. Mi primera experiencia fue en el 64 y fue tan traumática que dejé de hablar. Sufrí un trastorno del habla de aparición repentina. Yo hablaba bien, no tenía problemas, pero tras el incidente no pude asimilar qué era o qué había ocurrido. Así que sufrí este problema psicológico o físico del habla. Años más tarde, Bruce intentó contar su experiencia, pero se topó con su propio escepticismo. Creo que la mayoría de las personas que no quieren creer han de entender que hay más cosas de las que pueden cuantificar. Y eso significa creer en lo desconocido. Creer en algo que no entienden. Los encuentros de tercer tipo como el de Bruce han sido objeto de mofa durante décadas. Un ejemplo, la respuesta del gobernador de Arizona, Fife Symington, a los cientos de testigos que vieron las luces de Fénix.
Las luces de Fénix es uno de los mayores avistamientos que se han producido. No fueron una o dos personas. Mucha gente vio esas luces y querían respuestas, y el gobernador de Arizona se burló de ello. Sugerí que era el momento de poner fin a meses de especulaciones. Traigan al acusado a la sala para que podamos ver al culpable. Y esto demuestra que ustedes son demasiado serios. Así que toda esa gente que realmente pensaba que estaba viviendo una experiencia y quería respuestas fue completamente repudiada. Años más tarde, vuelve a salir y dice, yo pensaba que eran extraterrestres. Realmente pensaba que eran extraterrestres. Se podría decir que el gobernador de Arizona hizo lo que el gobierno federal estaba haciendo, que era decirle a la gente que estaba loca. Está documentado que desde Roswell a finales de los años 40, el gobierno no solo estudió lo que debía decir a la gente que tenía información sobre extraterrestres, sino que puso en marcha un plan. Ese plan incluía la ridiculización sistemática, la desacreditación. Richard Doughty fue agente de la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas. Durante los años 80 su trabajo consistía en desinformar al público sobre encuentros reales con ovnis. Ahora admite haber encubierto más de 100 casos. Richard Doughty es probablemente el personaje más parecido a los míticos hombres de negro. Trabajó para una rama de las fuerzas aéreas especializadas en el control de la información. Sé positivamente que el gobierno de Estados Unidos ha interactuado con extraterrestres. Cuando entré en 1978 y hasta 1988, se pusieron en marcha estos planes para encubrir los encuentros con extraterrestres. Su testimonio es una prueba de que el gobierno de Estados Unidos conoce la verdad sobre los encuentros cercanos de primer, segundo y tercer tipo desde hace décadas. Hubo incidentes en los que algunos objetos realizaron maniobras imposibles. No queríamos que el público creyera que no teníamos el control del espacio aéreo. Así que les hacíamos creer que éramos nosotros. Pero Richard Doughty no solo encubrió encuentros como el de Chad Granowski, también vio ovnis. Estuve destinado en el Área 51. Y vimos cosas extrañas que volaban. Hacían maniobras extraordinarias, volaban a 1100 kilómetros por hora y se detenían de repente. Más tarde supimos que esas naves eran naves extraterrestres que habíamos conseguido de alguna manera. También mantuvo un pavoroso encuentro de primer tipo en la base aérea de Tonopah, en Nevada, a principios de la década de 1980, con lo que cree que era un gris. Se decía que llegaban y despegaban naves extrañas de allí. 2 agentes de investigaciones especiales y yo fuimos allí. Inspeccionamos la zona y encontramos un túnel. Sabíamos que allí no debía haber un túnel. Teníamos un plano de esa área y parecía que ese túnel se había quemado. Así que entramos, caminamos unos 20 metros, nos fuimos adentrando y vimos luces al final del túnel. Nos dirigimos hacia la luz y ahí fue cuando apareció esta criatura. Medía casi 2,5 metros. Se estaba moviendo y sus brazos eran más largos que los nuestros. Nos dimos la vuelta. Salimos de allí e informamos. Hubo una especie de discrepancia. Y más tarde esa zona fue bombardeada. Pero no solo están aumentando los encuentros de primer, segundo y tercer tipo. También se ha producido un incremento de encuentros más horribles. Encuentros de cuarto tipo. Abducciones. En 1972, Joseph Allen Hynek clasificó los encuentros cercanos con extraterrestres en los tipos primero, segundo y tercero. Pero desde entonces, la clasificación se ha extendido hasta el séptimo tipo. En los encuentros cercanos de cuarto tipo, la gente afirma haber sido abducida por extraterrestres y viajado en un ovni.
Que alguien o algo te saque de tu casa y haga experimentos contigo o te haga una especie de examen médico sin normalmente tu consentimiento es algo aterrador. ¿Qué haces? No puedes llamar a la policía, no puedes llamar a tu médico. Estás atrapado. Tienes miedo de que vuelvan a hacerte más cosas, más daño. El miedo que algunas de estas personas pueden sentir con estas experiencias es inmenso. Los abducidos suelen padecer desmayos y la sensación del llamado tiempo perdido. Algunos no tienen más que la sospecha de que han sido raptados. Y cuando por fin pueden recordar lo que les ocurrió, las respuestas suelen ser perturbadoras. Como este relato, que tiene lugar en Arizona. Un testigo ocular anónimo lo envió a MUFON en julio de 2021. Estaba en mi propiedad de unas 16 hectáreas cuando sentí que alguien me observaba. La sensación se intensificó tanto que dejé lo que estaba haciendo y empecé a buscar por si alguien había entrado sin autorización. Aunque no encontró a ningún intruso, sí vio una extraña luz en el cielo. Empecé a sentirme muy mal, muy pesado y muy aletargado, un poco mareado con náuseas. Finalmente me caí dormido y cuando me desperté miré al cielo y parecía que estaba amaneciendo. Habían pasado 8 horas y no sabía cómo. Me desperté con la sensación de haber sufrido un accidente de coche, con dolor cervical y de cabeza. Hoy me duele tanto la espalda baja que no puedo caminar. Si su abducción fue como alguna de las que ya se tenía constancia, esas 8 horas perdidas podrían ocultar algo horrible. Como en el caso de Myrna Hansen, en el norte de Nuevo México. Myrna Hansen iba en el coche con su hijo. Una luz los ilumina. Ella se prepara para recibir un impacto y entonces ¡puf! Se despierta en su coche varias horas después. Tiempo perdido. Con el depósito de gasolina vacío y sin saber qué ha pasado. Cuando Myrna se sometió a una regresión, lo que recordó fue pavoroso. Lo primero que recuerda es que la llevaron a una especie de quirófano. Myrna recuerda que está tumbada en una mesa de disección. Intenta escapar. La vuelven a atar y recuerda a su hijo de 6 años sin vida junto a ella. La pesadilla continúa. Mira a su alrededor y lo que ella describe como tanques con restos de cuerpos, casi experimentos humanos fallidos, la rodean. Y en muchas interacciones esto no es el final. Podría ser solo el principio y ella podría ser objeto de muchos otros experimentos. Es habitual que los abducidos sean raptados varias veces. Ese resultó ser el caso de uno de los supervivientes más conocidos a un encuentro de cuarto tipo. El caso de Calvin Parker. Me reuní con Calvin Parker en su casa en Pascagoula, Mississippi. Me describió detalladamente las criaturas y la nave a la que subió. En 1973, Calvin y su amigo estaban pescando en el río Pascagoula, en el sur de Mississippi, cuando de repente aparecieron 3 seres de otro mundo envueltos en una luz cegadora. Vi que había 3 muy corpulentos. En ese momento pensé que eran agentes de policía o algo así. Estas enormes criaturas empezaron a acercarse. Se acercaron un poco y pensé, o estamos en problemas o nos están gastando una broma muy pesada. No se parecían a nada de este mundo. Eran de color gris. Su piel era como la de los elefantes, pero se movían mecánicamente. En proporción con el cuerpo tenían los brazos más largos que nosotros.
Las manos eran como de cangrejo. Tenían pinzas en lugar de dedos. Calvin vio esa noche grises altos modificados que de repente lo introdujeron en lo que parecía ser una nave y lo sometieron a horribles experimentos. Me tumbaron en una mesa. Me incorporaron en un ángulo de 45 grados y miraba hacia arriba. Entonces percibí que entró una criatura. Yo diría que era una hembra. E introdujo 2 de sus dedos centrales en mi garganta y empecé a ahogarme y a sangrar. Calvin tuvo que ocultar su secreto durante años. El escarnio público fue inmenso, básicamente se escondió. Pero para mí eso aumenta su credibilidad. Dice la verdad tal y como la recuerda, no fue un fraude. Y lo más sorprendente es que me dijo que lo visitaron de nuevo años más tarde. Sí, en el 93. Estaba pescando y... hay un periodo de tiempo que no recuerdo. Y no pude explicarlo. Como en el caso de Calvin, una primera abducción rara vez es la última. Se denuncian encuentros de cuarto tipo a lo largo de todo Estados Unidos, desde zonas de granjas hasta núcleos urbanos. Muchas de estas víctimas comparten recuerdos de haber sido sometidas a horripilantes experimentos inquietantemente similares. Uno me agarró por el brazo izquierdo y automáticamente sentí una inyección. Había 3 seres que frotaban sus dedos en mi cerebro. En otro caso, en Brasil, le extirparon quirúrgicamente los ojos a un hombre. Las abducciones pueden ser extremadamente traumáticas, pero algunos abducidos informan algo que roza lo perverso. Describen haber oído a los extraterrestres hablar con ellos. Son encuentros cercanos de quinto tipo. En un encuentro cercano de quinto tipo se informa de una comunicación directa con el extraterrestre. Esto también parece estar en aumento. Ahora mucha gente informa no solo de que se han comunicado, sino que hay un canal bidireccional abierto en el que a veces, por medio de la meditación o siendo capaces de llamarlos mediante el sueño lúcido o experiencias extracorporales, están recibiendo mensajes. Una víctima tuvo una voz alienígena alojada en su conciencia. Su nombre es Darrell Sims. Tenía unos 4 años. Sentía algo extraño en la habitación. Abrí los ojos y había una pequeña criatura de aspecto extraño y cabeza bulbosa caminando hacia la pared. Era un poco más alto que yo, su cabeza era enorme, su boca era una pequeña hendidura, no tenía orejas y su nariz eran 2 pequeños orificios. No sabía que me habían llevado. Ya me habían traído de vuelta. Me colocaron en mi cama y en ese momento él aparentemente me oyó pensar eso. Se dio la vuelta y oí por primera vez la voz de alguien en mi cabeza que dijo, «Está despierto». Así empezó el encuentro. Con el aumento de los encuentros de quinto tipo, los supervivientes han empezado a compartir sus experiencias. Como en este grupo de apoyo de Sacramento. Salí del coche y miré hacia el valle. Y allí estaba esa masa flotando. ¿Y tuvo algún contacto con los ocupantes? Sí. La voz regresó. Estoy aquí. Y le dije, ¿de dónde eres? Hizo una pausa y dijo... Zeta Reticuli. Incluso ahora se me acaba de erizar la piel. Algunas personas describen interacciones benévolas. En inglés. Era una voz masculina y dijo con una voz muy tranquila, muy serena, ¿por qué sufres? Otras describen cosas horribles. Rob Fullington dice que fue abducido por primera vez en 2009.
Desde entonces ha interaccionado en numerosas ocasiones con ellos. Veo a este ser al otro lado de la ventana. Está de pie, mirándome fijamente. Mide unos 2 metros. Tiene la piel blanca, cabeza en forma de bombilla, ojos negros y almendrados. La gente los llama zetas blancos. Y está ahí parado y lo escucho en mi cabeza. Dice, ¿estás listo? Rob es incapaz de detenerlos. Pasadas unas horas, se despierta con heridas para las que no tiene explicación. Está convencido de que los alienígenas le vigilan desde entonces. ¿Qué haces? No puedes llamar a la policía, pero puedes llamar a Darrell Sims. Se tomará tu caso en serio. Lo investigará y tratará de darte una respuesta. Soy Darrell Sims, también me conocen como el cazador de alienígenas. Busco pruebas médicas y científicas de supuestos contactos humanos con extraterrestres. Uno de los casos más interesantes es uno en el que un fiscal de distrito y su esposa fueron abducidos. Y se puede apreciar que la hora de la abducción fue las 11:29. Su esposa le dijo al día siguiente, tras un horrible evento en el que hubo testigos, que lo arreglara porque dejó de funcionar. Lo llevó al relojero y este le dijo, no funciona porque está totalmente fundido por dentro. Pero ahora que los extraterrestres están estableciendo contacto, queda una pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Y qué quieren? Aunque el cazador de alienígenas Darrell Sims ha entrevistado a muchos abducidos, no cree que estén indefensos. A menudo llamo a los contactados abejas de la miel. No les importa que alguien con un traje blanco y grandes ojos negros les robe la miel. En cambio, yo soy una abeja asesina. Y si me robas la miel, desearás no haberlo hecho. La mayoría de los encuentros de quinto tipo que Darrell ha investigado tiene como protagonistas a extraterrestres que envían mensajes a los humanos. Aunque algunos le dan la vuelta a la tortilla y envían mensajes a los extraterrestres. Para los que crean que es una locura intentar contactar con los extraterrestres, tengo una palabra para ellos. SETI, las siglas de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. El SETI rastrea la galaxia con telescopios muy avanzados en busca de vida inteligente. En el pasado, ha recibido algunas señales extrañas. Pero recientemente, sujetos como Tyler Saratnik y Tim Cash no solo están recibiendo mensajes, también los envían. Me llamo Tyler Saratnik. Mi especialidad ocupacional militar era la 13F, es decir, especialista en apoyo de fuego conjunto. Era capaz de identificar los equipos mecánicos enemigos por su silueta, a kilómetros de distancia utilizando un telémetro láser. En la adolescencia, Tyler vivió un encuentro de primer tipo, en el que vio un ovni que puso su mundo patas arriba. Me cambió profundamente y me hizo ver la realidad de una manera totalmente diferente. Y eso se convirtió en un interés y una pasión de por vida. La investigación de los extraterrestres y la posibilidad de comunicarse con ellos. Así que cuando salí del ejército, decidí cambiar las tornas y contactar con ellos directamente. Tyler y su equipo comenzaron a investigar cómo podían combinar sus pensamientos con la tecnología actual, como las señales de radio y los láseres de largo alcance. Me di cuenta de que la conciencia utilizada como una modalidad de comunicación con civilizaciones altamente avanzadas no solo es posible, sino que creo que es adecuada. Si hay civilizaciones altamente avanzadas que vienen aquí, la conciencia es la clave. Convencidos de haber dado con una forma de comunicación, el equipo decide probarla. El equipo y yo organizamos una expedición a Joshua Tree, California, hace un par de meses. Enviamos tonos, señales de audio sintetizadas que proporcionan las coordenadas de latitud y longitud desde nuestra ubicación. Estábamos usando punteros láser y haciendo señales de vectorización en el cielo. Y miro a mi derecha hacia el cielo y de la nada aparecen dos luces circulares que empiezan a hacer maniobras que nos indican que no son aviones convencionales. No son drones, aviones, helicópteros, farolillos chinos, ni nada que se le parezca. Cuando las luces se dispersaron, algo aún más grande surgió en el cielo nocturno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!
¡Es una nave! ¡Es una puta nave! Y desafortunadamente, en las imágenes no se ve, porque la cámara no lo captó. Pero entre esas dos luces que se movían a la vez, había un contorno de algún objeto que tenía forma de puro. Era como una especie de telaraña de luz. Era tenue y tenía pequeños huecos. Y era cilíndrica, pero más alta en un lado y ligeramente más baja en el otro. Esos pequeños círculos de luz entraban en nuestro espacio aéreo. Les hacíamos señales con los punteros láser, parpadeaban y luego desaparecían. Estábamos viendo objetos en equipo que parecían estar comunicándose con nosotros con señales. ¿Vuelvo a ponerla ahora? Sí, veamos. ¡Oh! ¡Ha parpadeado 2 veces! Increíblemente, después de que esta enorme nave desapareciera, otros orbes parpadearon varias veces, antes de desaparecer también. Pero Tyler cree que estas naves sienten atracción por algo más que señales luminosas y sonoras. ¡Increíble! ¡Genial! Si están acudiendo aquí, y estoy convencido de que sí, su tecnología interferirá con el pensamiento. Así que, mediante diferentes técnicas de meditación, podemos interactuar con sus sistemas de comunicación. La especialista en meditación Sharon Amber está preparando esta conexión para el equipo de Tyler. Utiliza una técnica conocida como secuenciación de pensamiento coherente. Es el encuentro de quinto tipo definitivo. Con la secuenciación de pensamiento coherente, básicamente conseguimos que todo el grupo tenga una misma intención. De este modo, podemos concentrarnos en una llamada, en una palabra, en un mantra, y de esa forma, crear una atmósfera que actúa como señal u onda que surge del grupo que está pensando en una misma cosa. Con esta técnica, Sharon ha contactado con múltiples ovnis. Hablo con ellos, me comunico con ellos, los canalizo. Todos son frecuencias, todo esto es energía. Así que tiene sentido que aquellos que están más en sintonía con sus sentimientos sean capaces de profundizar más en sí mismos y comunicarse. Y el grupo debió haber estado en sintonía, en la misma onda. Porque la noche que fueron entrevistados, algo apareció en el cielo de Los Ángeles. ¿Dónde? Justo ahí, mira. ¿Ves eso? Ahí mismo. Lo veo. ¿Lo ves? Lo veo. No puede ser. Tengo el localizador de satélites, espera. Tyler comprueba si los objetos son satélites, pero el localizador muestra un cielo despejado. Se trata de un auténtico ovni. Estamos en el lugar ahora mismo y acabamos de ver varias naves durante la filmación. Mirad. Tío, hay dos. Hay dos. Para que el encuentro de quinto tipo sea exitoso, utilizan láseres de 5 milivatios con alcance de casi 1,5 kilómetros para hacer señales al ovni. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está! Pasados 10 minutos, la nave parece responder con una maniobra que desafía a la física. Oh, ¿lo habéis visto? A continuación parpadea 2 veces. ¡Oh, guau, tío! ¡Oh! ¡Hola! Y desaparece. ¡Se ha ido! En un encuentro de quinto tipo se establece comunicación directa con la vida extraterrestre. Y creo que estamos en un punto en el que estamos preparados para comunicarnos con ellos. La forma en que lo haremos no tiene nada que ver con los intentos del pasado en los que enviamos un satélite con fórmulas matemáticas, música y cosas de ese tipo. Nos comunicaremos con ellos mediante nuestra capacidad de controlar nuestro proceso de pensamiento coherente. Jasmine Joyner es profesora de animación en un instituto. Desde 2015 invoca ovnis empleando los protocolos C5. No siempre creyó en los ovnis. Soy muy reticente. Soy muy escéptica. Tengo que ver las cosas para creerlas. Su andadura comenzó con la investigación de un método de comunicación conocido como los protocolos C5.
C5 es una serie de protocolos y lo que se supone que debes hacer es integrar tu conciencia con la meditación y el propósito de amor y conectar con los ovnis. Estuve haciendo los protocolos C5 durante unos 3 meses y no lo veía claro. Por algún motivo me desperté muy temprano, sobre las 5:30 de la mañana. El cielo estaba azul, totalmente despejado. Y cuando salí de la cochera, vi esa bola de luz. Era perfectamente esférica. Brillaba con fuerza, pero no me molestaba. Permaneció ahí durante un par de minutos. Yo estaba en shock, pero no pensé, intentaré contactar con ellos, quiero hacerlo. Lo que pensé fue algo así como, buenos días. En plan, hola, buenos días, me alegro de veros. Y después de eso, la bola de luz empezó a moverse rápidamente y luego se fue alejando a medida que yo subía la colina. Tras el encuentro, Yasmine comenzó a investigar cómo estas naves se comunicaban con los humanos. Tener un encuentro cercano con un ovni a 6 metros de distancia me rompió los esquemas e hizo que buscara otras vías relacionadas, especialmente con la mecánica y la física cuántica. Y para mí, lo lógico sería comprobar si con la telequinesis, la aeroquinesis, la telepatía o la visión remota es posible y encontrar a alguien que pudiera demostrarlo. Profundizar en la física cuántica y la aeroquinesis le ha abierto un nuevo mundo. Desde que hago este tipo de cosas y las doy a conocer, he conocido a muchas personas que vienen a contarme sus experiencias. Personas como Yasmine han comenzado a experimentar con los protocolos C5 a lo largo de Estados Unidos. Muchos creen que si su gobierno no está dispuesto a facilitar información sobre ovnis, la gente la conseguirá por sus propios medios. Mucha gente está dando a conocer sus encuentros porque existe un mayor deseo de querer la verdad. Y saben que no la conseguirán de las fuentes que supuestamente dicen la verdad. Así que los humanos están ahora abiertos a eso. Están abiertos a la comunicación. Aunque el método de Yasmine parece inofensivo, hay una teoría mucho más siniestra que explica los encuentros de quinto tipo. Y todo comienza con implantes. Existe la idea de que ciertas personas tienen esta capacidad para comunicarse o ser un objetivo para los alienígenas. Pero ¿de dónde surge esa capacidad? ¿Es algo innato? ¿Se aprende? Hay una teoría que dice que, en realidad, se introduce en ellos, que la tecnología para comunicarse se implanta en forma de microchip o dispositivo de rastreo. Rob Fullington cree que fue abducido y que le implantaron uno de estos dispositivos. Los oigo en mi cabeza. Es como si pensaras para ti mismo, pero la voz no es la tuya y son pensamientos intrusivos. Y eso es lo que me asusta. Las voces le exigen que abra la puerta de su casa. Recuerdo haber maldecido y decir, no, no te dejaré entrar. Me dijo, esto pasará cada noche hasta que me dejes entrar. Sin poder dormir ni vivir, decidió averiguar qué le pasó la noche que fue abducido, sometiéndose a una hipnosis regresiva. Empezaremos respirando profundamente. Simplemente respira. Vamos a avanzar un poco hasta las experiencias relacionadas con los implantes. Hay 2. Debajo de la lengua. ¿Y sabes qué hacen o controlan estos implantes? No. Como muchos abducidos, Rob espera descubrir dónde tiene el implante y que se lo extirpen. Darrell Sims ha investigado muchos casos de implantes y ha ayudado a las víctimas a extraerlos. Llevo mucho tiempo haciendo este tipo de trabajos y las entidades prefieren que te comuniques mentalmente con ellas. Tenemos muchas pruebas que demuestran que algunos utilizan implantes para apoderarse de los cuerpos, las mentes, las ideas. Lo interesante del fenómeno ovni es que hay pruebas. A veces dejan rastros de sus propios metales.
He realizado 27 intervenciones quirúrgicas en todo el mundo. Darrell ha reunido una amplia colección de materiales implantados a lo largo de su carrera. Pero hay un caso de implante que nunca olvidará. Hace años entrevistó a una joven en Roswell, Nuevo México. Estábamos en Roswell. Una niña le dijo a su madre que un extraño hombrecillo entró en su habitación y le puso algo. La pesadilla de todos los niños. La niña, claramente traumatizada, no podía recordar ningún detalle. Darrell le mostró su catálogo de especies alienígenas para intentar refrescarle la memoria. Lo abrió, vio esto y dio un salto hacia atrás. Este fue el que le afectó. Le dije, ¿tiene algo que no te guste? Y llorando dijo, los ojos. De repente, empieza a recordar que fue visitada por el alienígena que procedió a insertar un implante en su ojo. Tras sus experiencias, los testigos e investigadores como Darrell y Jasmine se hacen una pregunta. ¿Qué quieren los alienígenas? Sean lo que sean, creo que son inteligentes y que tienen un plan. Creo que algo muy parecido sería el marcado de los animales. Marcamos a los animales para rastrearlos. Marcamos a los delfines, a las ballenas, a los tiburones, a todo tipo de animales. ¿Por qué otra civilización no haría lo mismo con nosotros? Pero los alienígenas son amigos o enemigos. ¿Son aliados espirituales o quieren hacernos daño? En lugar de un despertar espiritual, algunas de estas experiencias tienen un propósito malévolo. Quieren hacer daño. Los contactados y abducidos no ven la amenaza. No la entienden. Están tan controlados mentalmente que piensan que cualquier cosa que nos hagan es por nuestro bien absoluto y por tanto no deben quejarse. El control mental de los extraterrestres es una cosa. Pero, ¿qué ocurre si un contacto causa la pérdida de vidas? Un encuentro cercano de sexto tipo se considera la versión extrema de uno de segundo tipo, en el que todo sale mal. Un encuentro de sexto tipo es para algunos investigadores el que causa la muerte de un humano o un animal, lo cual ya es aterrador en sí. ¿Fue un experimento que salió mal? ¿Fue un acto deliberado? ¿Para qué necesitan ADN o sustancias de organismos vivos? En mayo de 2021, el ganado apareció mutilado en el condado de Crook, Oregón. ¿Podría ser esto obra de alienígenas perversos? Les faltan los globos oculares. Muestran heridas extrañas. Algunas tienen la lengua cortada. Es como si una máquina hubiese bajado, absorbido la sangre de los animales, hiciera esas incisiones y las dejaran ahí. Es extraño. Un animal no puede hacer eso y tampoco existen máquinas creadas por el hombre que hagan eso. Darrell Sims conoce un caso de esta índole aún más preocupante. Hay otro caso que me parece aún más interesante. Un ranchero sale en busca de comida y suministros. Vuelve y encuentra a sus vacas carbonizadas literalmente. Carbonizadas significa reducidas a un material similar al vidrio. Y literalmente no hay explicación para ello. Las gallinas también están carbonizadas. Busca a su trabajador y lo encuentra dentro de la casa completamente carbonizado. Y no hay explicación para ello. Una localidad parece ser la zona cero de las mutilaciones de ganado. Dulce, en Nuevo México. Por alguna razón, el repunte de las mutilaciones de ganado fue tan impactante que todavía hoy la gente va allí para ver por qué ese lugar.
Nos dirigimos a un rancho de ganado ahí abajo junto al río. Aparecieron muchas vacas mutiladas. De hecho, 4 de las nuestras también fueron mutiladas. ¿En serio? Tu familia lo experimentó. Aparecieron animales mutilados en vuestro rancho. Sí. ¿Qué aspecto tenían los animales? Bueno, muchos presentaban cortes. Les cortaron las mandíbulas, las lenguas, las orejas. Pero la cosa es que parecían cortes con láser. No parecían cortes hechos con cuchillos. Eran precisos y había poca sangre alrededor de los cuerpos. ¿Qué supuso eso para tu familia? Al principio no sabían lo que estaba pasando, porque no había pruebas, no había huellas. Y obviamente los rancheros estaban molestos porque estaban perdiendo reses e ingresos. Al final, cuando empezaron a investigar, descubrieron que algunas vacas tenían marcas de arneses, como si las hubieran transportado por aire. ¿En serio? También tenían costillas y hombros rotos de al parecer haber caído al suelo. Lo extraño es que los depredadores no las tocaron. Los coyotes no se las comieron. ¿En serio? Sí, todo así en conjunto fue muy extraño. Me reuní con un miembro de la comunidad de Dulce en Nuevo México para preguntarle por qué creía que estos extraterrestres estaban mutilando y abduciendo al ganado, y la respuesta que me dio fue muy convincente. Avery Tafoya ha sido testigo de decenas de casos de mutilación y cree que las mutilaciones son solo el principio. Creo que utilizaban las vacas como incubadoras para los híbridos que intentaban crear. Avery cree que los extraterrestres están utilizando a los animales como sujetos de prueba antes de su experimento definitivo, los híbridos humano-alienígenas. Esta teoría de que los extraterrestres están utilizando una tecnología médica desconocida para crear híbridos humano-alienígenas es el punto más alto en la clasificación de los encuentros cercanos. Aquellos que dicen haber sido sometidos a este horripilante procedimiento podrían catalogarse como víctimas de un encuentro cercano de séptimo tipo, algo que nunca olvidarán. El criptólogo naval Matthew Roberts cree que después de ver los vídeos Gimbal y Go Fast, ¡mira eso!, los extraterrestres le han visitado para reproducirse. Estaba dormido y sentí que alguien me agarró el brazo. Intenté llevarme la mano a la cara para frotarme los ojos, pero me di cuenta de que no podía moverme. Matt no entiende qué está pasando. Así que pensé en girar la cabeza a la derecha para ver quién estaba sobre mí. Cuando giré la cabeza, empecé a ver la habitación borrosa y más oscura. Y entonces vi esa figura. Esa sombra sobre mí. Un torso, 2 brazos y una cabeza. Era todo lo que podía distinguir. Y luego apareció una cara. El rostro de una mujer extraterrestre. Lo supe inmediatamente. Simplemente uní todos los puntos. Esta mujer que está encima de mí no es humana. Empiezo a observar su cara, pero no está definida. Está borrosa. Está sobre mí practicando sexo conmigo. Y su piel... Su piel era mucho más gruesa y áspera que la piel humana. Su piel era azul.
Este tipo de encuentros también lo han experimentado mujeres. Siempre he sido muy escéptico con este tipo de encuentros, pero me reuní con Geraldine Orozco, que describe un incidente muy concreto que se catalogaría como encuentro de séptimo tipo. A lo largo de varios años, Geraldine tuvo numerosos embarazos que terminaron misteriosamente. Tuve un aborto espontáneo. No había feto y fue increíblemente doloroso. No entendía lo que estaba pasando. Fue traumatizante. La enfermedad que estaba experimentando no era algo que un médico pudiera explicar. Ciclo menstrual irregular, cosas físicas, marcas en el cuerpo. Geraldine recuerda las noches en las que cree que fue abducida y los fetos extraídos de su cuerpo. Estaba durmiendo y de repente me despierto. Una luz entra en la habitación y, acto seguido, se me paraliza el cuerpo. Los encuentros cercanos de séptimo tipo son auténticas pesadillas. Fetos alienígenas arrancados de los vientres de sus madres humanas. Me sacaron literalmente de mi habitación en Union City y me subieron a una nave. Lo más importante es que me presentaron a unos niños que decían que eran míos. La categoría de encuentros de séptimo tipo fue creada para ayudar a explicar los fenómenos en los que los testigos no solo han establecido comunicación o son abducidos, sino que además creen formar parte de una especie de programa de hibridación. Miro a los niños. Son absolutamente preciosos. Pero no son del todo humanos. La piel de sus caras era gris y muy fina. Tenían cabezas mucho más grandes, cráneos más grandes y ojos enormes y muy profundos. En cuanto establecí contacto visual con ellos, empecé a recordar momentos que había compartido con ellos. Momentos a bordo de la nave, experiencias que había vivido físicamente. La entrevisté y analicé la tensión de su voz. Busqué otras explicaciones. Busqué campos electromagnéticos alterados en su habitación. Cualquier cosa que pudiera causar alucinaciones, perturbaciones, pero no encontré ninguna evidencia. Una cosa es cierta. Geraldine cree que esto sucedió y no creo que haya sido objeto de ningún engaño. Ese puede ser incluso el motivo del primer caso de abducción, bien documentado de la historia. En 1971, los recién casados Betty y Barney Hill conducían por la zona rural de Nuevo Hampshire cuando vieron un extraño objeto en el cielo. Una nave plateada en forma de platillo que se acercaba cada vez más. La nave emitía un fuerte zumbido y, según la pareja, entraron en una especie de estado de conciencia alterada. Lo siguiente que supieron fue que habían pasado 2 horas y no recordaron lo que pasó en ese tiempo perdido hasta que recurrieron a la hipnoterapia. Pusieron a Betty en una mesa y el examinador sacó una aguja. Ella le dijo que qué iba a hacer con eso. Él dijo que una prueba de embarazo. Se la clavó en el ombligo, causándole muchísimo dolor. Mientras tanto, Barney fue sometido a pruebas igualmente dolorosas y humillantes. Pudieron ser una de las primeras víctimas de un programa alienígena destinado a obtener células reproductoras humanas. Y de ser así, ¿con qué fin? Desde que Geraldine fue consciente de que formaba parte de un programa de hibridación, creó un grupo de apoyo para otras víctimas. No sabía que cientos de mujeres como ellas habían estado ocultando sus más oscuros secretos. Hola, soy Erin Montgomery. Soy consejera matrimonial y familiar. Vivo en Montrose, Colorado, y soy contactada desde que era pequeña. Me llamo Cristina Bolgolsang. Vivo en Cincinnati, Ohio. Melanie Young, del Paso, Texas. Tengo contactos extraterrestres desde que tenía 3 años. Aunque muchas víctimas del programa de hibridación siguen teniendo miedo de hacer públicas sus historias, algunas han accedido a contarlas por primera vez. Cuando llegué a la pubertad es cuando el programa de hibridación comenzó para mí. Supe en la primera mitad de 2020 que formo parte del programa de hibridación humana. No fui consciente de que formaba parte del programa de hibridación hasta que tuve 30 y tantos. Tuve una experiencia, me quitaron un bebé y lo sentí mucho.
Pero no solo las mujeres forman parte de este programa. El 30% de las víctimas son hombres. Me llamo Gabe Solomon. Vivo en el Pacífico Noroeste y descubrí que formaba parte del programa de hibridación a los 17 años. Independientemente de la edad, el género o su localización, todos estos supervivientes tienen algo en común: una experiencia horrible. Cuando empezaron a producirse estas experiencias, como imaginarán, la sensación era de miedo, ansiedad, paranoia. Me despertaba y tenía como moratones de huellas dactilares en la parte interior de los muslos y los ojos muy hinchados y rojos. Cuando volví, tuve varios síntomas. Dolencias como migrañas, convulsiones, hemorragias nasales. Pero quizá lo más espeluznante sea el origen de ese programa. Algunos creen que fue parte de un acuerdo entre los extraterrestres y el gobierno estadounidense. Según Laura Eisenhower, bisnieta de Ike Eisenhower, el acuerdo se remonta a décadas atrás. Supuestamente, en 1954, se reúnen en la base aérea de Muroc. Se conoce como la reunión con los grises o el Tratado de Greada. Se presentaron como una raza moribunda y parecían tener intenciones diplomáticas, pero solo necesitaban algunas cosas a cambio de tecnología avanzada y la cosa se descontroló. Según Laura Eisenhower, el gobierno de Estados Unidos permitió que el programa híbrido se dirigiera a ciertos individuos, lo que explicaría por qué víctimas como Geraldine han sido visitadas en repetidas ocasiones. En los últimos 6 meses me quedé embarazada de nuevo. El día que creo que fui inseminada, tuve un contacto. Salí a dar un paseo y vi una nave. Me topé con 2 seres increíbles y extraños. La gente los llama blancos altos. Eran muy altos. Medirían 2,10 metros. Tenían la piel muy blanca y llevaban túnicas. Eran seres muy iridiscentes. Esto sucedió durante 3 días seguidos. Y como resultado, ese embarazo sí llegó a su fin, pero no con un aborto. Para describir mejor el horror, Geraldine ha plasmado su experiencia más reciente. Este es el cuadro que ilustra el momento en el que estaban sacando el feto de mi cuerpo. Yo estaba sobre una camilla metálica y cuando pude mirar hacia mi derecha, vi paredes y paredes repletas de incubadoras con fetos de diferentes tamaños y colores. ¿Podrían los alienígenas estar creando un ejército híbrido? Si la actividad está aumentando, ¿significa que nos están preparando para la revelación definitiva? ¿Para la fusión con nuestros hermanos del espacio? Lo primero que pensé fue, ¿por qué yo? Pero pronto entendí que no tengo nada de especial. Es algo que experimentan muchas mujeres, cientos de mujeres. ¿Podrían todas estas mujeres ser parte de un programa alienígena para cosechar células reproductivas? Y de ser así, ¿con qué fin? ¿Estamos en la cúspide de la evolución humana? ¿Están aquí para iluminarnos y ayudarnos a salvarnos? ¿O están aquí con fines funestos? ¿Podría ser el fin de nuestra existencia? Desde que el gobierno de Estados Unidos desclasificó un informe sobre los ovnis, una nueva y perturbadora era se cierne sobre nosotros. Se están dando a conocer cada vez más, tanto encuentros de primer tipo, avistamientos de ovnis, como encuentros de séptimo tipo, participación en un programa de hibridación humano-alienígena. Una de las consecuencias de la desclasificación de ese informe es que mis grupos de apoyo son más numerosos. Es como si le hubieran dicho a la gente, sí, no estáis locos, tenéis permiso para hablar de ello. Pero hay muchas cosas que el Pentágono sigue manteniendo en secreto, tal vez por sus propias razones, tal vez por nuestro propio bien. Mi opinión sobre todo el asunto es que creo que es una tapadera por parte del gobierno. Creo que recientemente se han cerrado acuerdos para que el gobierno tome el control total y lo publique cuando lo crea conveniente.
Ahora, con Internet, los teléfonos móviles y el reciente informe del Pentágono, creo que está siendo presionado para aclimatarnos lentamente mediante el gotero de la información. Así, cuando todo se sepa, no se generará un pánico masivo como en la Guerra de los Mundos. Iremos preparándonos para la invasión. Escucha, yo soy patriota. Me ofrecí voluntario durante la guerra de Vietnam cuando los demás corrían en la otra dirección. Pero se han ocultado estas cosas durante mucho tiempo. Ahora intentan ocultar todo lo que pueden. El problema es que cada vez más cosas salen a la luz. Y con el aumento de las pruebas, muchos creen que estamos en una encrucijada. Tanto si has tenido un encuentro cercano como si no, debes hacerte algunas preguntas importantes. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Estamos ante un cambio importante? Si nos basamos en su superioridad tecnológica y en que estos encuentros nos dejan a los humanos indefensos, las respuestas a esas preguntas pueden ser aterradoras. Algunos testigos se aferran a la esperanza de que estos extraterrestres pueden significar la salvación. Tras ver a los ovnis, he recorrido un camino que jamás esperaba recorrer. Me han obligado a ser más curiosa, a ser más reflexiva y cariñosa. Sí, hubo baches en el camino, pero al final ha sido increíble. Pero otros están convencidos de que estos visitantes no vienen en son de paz. En mi opinión, deberíamos preocuparnos como lo hicieron los indígenas de Sudamérica cuando vieron llegar a esos barcos. En cierto modo, esas interacciones con los militares son una muestra de poder. Los F-15 no pueden alcanzarlos, así que debemos pensar, ¿nos están diciendo que son más poderosos que nosotros y son una amenaza? ¿Qué coño es eso? A estas alturas, superada por la fuerza y las armas, la humanidad puede estar enfrentándose a un ajuste de cuentas. Sigo manteniendo mi juramento. No solo protegeré a mi país de los enemigos extranjeros y nacionales en el sector civil, sino que protegeré a mi planeta de los enemigos extranjeros y nacionales. Creo que todo este tema del fenómeno es realmente el tema que importa. La gente dice, sí, estoy muy ocupado en mi vida. Tengo a los niños, mi trabajo, está la pandemia, la economía. Esas cuestiones palidecen si las comparas con esta. Los extraterrestres vendrán. La pregunta es, ¿estamos preparados? Y esa pregunta determinará realmente si evolucionaremos o si nos autodestruiremos.